estamos de vuelta y ahora sí tenemos una conversación. Vamos a tener con Ignacio Quesada. Ignacio es actor, tiene una sonrisa que es muy simpática y en la película Cambio, Cambio lo pueden ver mucho también y yo ahora lo estoy viendo del otro lado. Él es actor y vamos a hablar sobre Cambio, Cambio en específico, que está teniendo su paso por dos espacios de cine. Uno es el Malva y el otro es el Cine Cacodelfia. Y esperamos que sea una película a la que le vaya extremadamente bien. Así que bueno, en principio, bienvenido Ignacio, ¿cómo estás? Acá te saluda Vicky, ¿cómo te va? Hola Vicky, ¿cómo va? Bueno, todo bien por aquí. ¿Todo bien? Bueno, contanos un poquitito, lo que primero quiero saber es un poco el contacto que está teniendo la película reciente con su público. Digo, ¿están acompañando las proyecciones? ¿Están teniendo contacto con el público? ¿Alguna devolución? ¿O todavía eso está verde todavía? ¿Cómo está? Con toda la movida de las redes sociales estamos ahí, hay un Instagram de la película que se llama Cambio Cambio Película Sí. y bueno, sí, estamos ahora también con, como es el estreno de esto, con muchas entrevistas de distintos medios de comunicación, tanto al Dire como a otra gente también que actúa en la peli. Así que por ahora la interacción con el público es esa, por redes sociales y ya hoy a la noche será con el público en la sala. Exactamente, porque hoy Estaremos ahí todo el equipo. Ah, excelente. Casi todo Bueno, el equipo. está buenísimo saber eso porque va a haber una función en el Malva a las 20 horas y en general, nada, está buenísimo cuando puede ir el equipo porque el público sale con ganas de conversar y de hablar sobre las cosas que se sintieron identificados y demás sobre la película, así que es una muy, muy linda oportunidad. Esta es la segunda película de Lautaro García Candela que tuvo su paso por el Festival de Mar del Plata el año pasado, si no me equivoco. Y ahora, después de casi un año o de un año casi redondo, estamos viendo el estreno. Un poquito preguntarte antes de entrar a la película de lleno, ¿cómo fue esta espera también de un estreno después de haber pasado por el Festival de Mar del? Bueno, a ver, yo esta peli fue la primera que vi de las películas en las que actué, fue la primera que vi estrenarse, pero la primera que vi estrenarse en un festival. Ahora en salas así comerciales no es la primera, ya otra que hice se estrenó un poco antes. Pero bueno, de eso quiero decir que soy medio primerizo, entonces voy descubriendo cómo es este mundo de las películas y todo el recorrido que tienen, que yo por lo menos totalmente desconocido antes. Y bueno, y es un recorrido largo eso, de espera, de no saber cuándo van a suceder las cosas, porque hay otra gente involucrada con esto de la distribución de la película, encargándose de presentarla en festivales, en todos los lugares posibles y donde el director y ese equipo lo vayan decidiendo y eligiendo y donde también la película pueda quedar, ¿no? Y todas esas instancias. Entonces son procesos largos. Eh, Así que bueno, la espera es siempre un poco soltar porque no se sabe nunca cuándo va a ser, pero siempre con el deseo de que en algún momento ya suceda. Aparte voy escuchando cosas, voy hablando con el Dire, nos vemos, me cuenta, me contó que estaba la idea de estrenarla en el Malva, pero no sabía si iba a ser en enero recién, y al final se terminó dando mucho antes o 2 meses antes, entonces es todo bastante sorpresa, es lindo. Bueno, contanos un poquitito, ahora sí, un poco de tu camino en la actuación, ya que vos estás mencionando que es muy joven todavía quizás, pero que verdaderamente me parece que estás empezando con el pie derecho, no solamente en el cine, sino también en la televisión. Contanos un poco sobre eso. Bueno, sí, se me dieron bastantes cosas para haber podido hacer en este corto tiempo laburos muy buenos, muy lindos, personajes muy interesantes y complejos y con un recorrido y con posibilidad de escenas para mostrar cosas de esos personajes. Eh, y bueno, es muy loco. Yo en realidad, bueno, empecé a hacer teatro cuando empecé el secundario Mm. por mi madre, que ella hace teatro de toda la vida, dejó cuando me tuvo, tenemos ahí una historia bastante linda y eso, emocionante, porque dejó cuando me tuvo, era muy joven, estaba re a full con lo suyo y se le cortó.
y después retomó cuando yo ya estaba un poco más grandecito, me invitó a mí a participar de este mundo del teatro. Y después, cuando ya estaba terminando el secundario, mi profesora de teatro, que era Valentina Fernández de Rosa, una maestra increíble, eh, nos propuso a mí y unos amigos ir a unos castings de alguien que le estaba pidiendo pibes de nuestra edad, y así se empezó a dar ese acercamiento a este mundo más laboral y también de audiovisual, que yo la verdad no desconocía, no estaban mis planes, yo ya me había anotado en el CBC para estudiar otra cosa. No, yo siempre quería seguir haciendo teatro como un hobby, como una actividad, como antes hacía fútbol y fui limpiándome de actividades, me quedó el teatro porque de verdad me gustaba y lo quería seguir haciendo y quería que me siga acompañando también para la vida. Ya tenía algo ahí que lo veía, pero no me imaginaba la posibilidad de dedicarme a eso completamente. Así que bueno, y se me fue dando, la verdad que se me fue dando muy bien de haber tenido cierta continuidad de trabajo, que es muy complicado eso, y que fue apenas terminé el secundario. Tuve mi primer trabajo y fue un buen papel, también un buen personaje, con buena... La perra me ladró. No, está bien. Con buena participación en una serie de Netflix, que es Puerta 7, eso Sí. fue lo primero que hice, y después se me fue dando también de poder tener esa continuidad, más allá del año de pandemia en el medio y todo. Bueno, es un montón eso. Y primero estoy tentada de preguntar qué ibas a estudiar y si es que lo vas a estudiar o no, al margen de la actuación. Y después preguntarte un poco por el pasaje a algo protagónico también, porque, digamos, ya del teatro al cine suele ser como un cambio en relación a cómo se trabaja con el cuerpo, con la gestualidad, en relación a la cámara, ¿no? Como un espectador que es muy cercano, que esté para acá. Eh, y después, bueno, en relación también a bancarse una película entera, digo, cambio, sos vos y eso es un montonazo. Y hay un montón de actores a los que les llega mucho más adelante y con un enorme desafío. ¿Eso cómo lo estás viviendo? Bueno, lo primero, iba a estudiar física en la UBA, y tenía una gran pasión por la física cuando tuve la materia ahí en el secundario, y Mira, es un tema que me fascina hoy en día también, la física cuántica, todo eso es algo que me interesa y que ojalá, leer cosas al respecto y eso un poco lo hago y quiero seguir haciéndolo, y bueno, si en algún momento ya tener tiempo, pero es una carrera larguísima, claro, intensísima. Yo ya había ido a charlas que nos decían mismos estudiantes de la carrera, bueno, no van a poder mucho hacer otras cosas, sí, bueno, juntarse con amistades de vez en cuando, algún laburito de muy pocas horas, pero esta carrera es full time. claro. Eh, pero bueno, nada, esa era mi intención, y la vida un poco llevó para otro lado. Eh, y después, bueno, esto del paso a lo del audiovisual, yo eso todavía soy chico un poco, pero en ese momento era más chico todavía, entonces había un grado de inconsciencia bastante grande de mi parte, también por el hecho de desconocer todo ese mundo, entonces yo iba y hacía lo mejor que podía simplemente. Eh, y no sé, se me dio un poco natural quizás esa comprensión del lenguaje audiovisual, de la cámara, de lo chiquito, de que esté pasando por dentro y que eso se transmita. eh, Fluidamente, ¿no? Naturalmente que eso se note, porque esté adentro de esa movilización. Mm. Creo que eso era cierta forma quizás de comprender la actuación que era la lógica que yo podía tener en ese momento igual también, entonces creo que eso me sirvió. Eh, pero como te digo, bastante inconscientemente, no es que yo ya tenía todas estas palabras tan claras en mi cabeza, lo fui descubriendo con el tiempo. Claro, claro. Eh, y bueno, y esto de los papeles así, de tener roles protagónicos y tener muchas escenas y muchas cosas para contar desde el personaje, es una oportunidad, como vos decís, que no siempre llega, no siempre aparece, y es una oportunidad divina, porque de verdad yo voy a decir algo que es, en realidad desde lo de la actuación es muy simple, pero la primer peli que hice en realidad es una que se llama La Barbarie, que también se estrenó este año en el Festival de Málaga y en salas posteriormente. Pero esa fue la primera peli que grabé en 2019, y yo estaba fascinado porque no podía creer estar filmando una escena de mi personaje caminando de un lado a otro.
ya me parecía como había estado mi anterior, fue mi segundo trabajo ese. El anterior había sido Puerta 7, que era una serie donde yo tenía un personaje muy importante también, pero habían muchos otros personajes y está esa dinámica de la serie de que en cada escena se suele contar algo Claro. puntual y quizás la peli da más lugar cuando es un personaje, más esas películas que se cuentan desde la mirada de uno de los personajes, como era el de la barbarie, con el personaje que hacía que se llamaba Nacho. Eso, como está esa mirada y ese recorrer el espacio y todo eso, me sorprendía mucho tener escenas de estar caminando de un lado al otro, y que se cuente algo con eso también. Y eso llevado a todos los detalles de que te da la posibilidad de tener un rol así y poder tener muchas escenas, muchos vínculos, que la película un poco se cuente desde ese lado, entonces tener más información también, ¿no? Tener más información, más diálogo con el director, te da esas oportunidades y es hermoso, es maravilloso y soy muy afortunado por eso. Hmm. El trabajo con Lautaro García Candela, digo, ¿qué nos podés contar de ese detrás de escena y de cómo trabajaste con él, ya sea antes del rodaje y luego durante el rodaje? ¿Cómo fue el proceso de crear a este personaje de Cambio Cambio? Bueno, con Lauti, la verdad que primero que nada, personalmente nos llevamos muy bien, es una persona súper simpática, una hermosa persona. Y, y bueno, nos juntamos a ensayar varias veces antes de empezar a rodar, también con Camila Peralta, que es la otra Sí. chica que actúa también, bueno, y varios personajes más que también nos juntamos antes de ensayar. Eh, y bueno, los ensayos eran un poco ir descubriendo los vínculos entre los personajes, lo que se quería contar, cómo era eso, la línea en la cual iba dirigida un poco la historia, el recorrido que se hace, porque es eso, un fragmento de tiempo bien lineal y que van sucediendo cosas y van apareciendo cosas nuevas. Desde que arranca la película, mi personaje, a que termina, pasan un millón de cosas. Eh, y bueno, y la verdad que algo que súper rescaté del Auti cuando la vi, sobre todo porque en el momento yo como te digo, hay cierto grado de inconsciencia que es, bueno, que de estar lo más disponible para hacer todo lo que se pueda, lo que me esté pidiendo el dire, que lo está viendo ahí en la pantallita, y hacer todo lo posible. Pero hay cierto grado de inconsciencia por lo menos, no sé si por la falta de experiencia o qué, pero no, todavía no tengo tanta noción de lo que se ve o de lo que cómo va a quedar un plano o una secuencia de plano, no sé. Entonces, cuando la vi, me di cuenta y dije, esto fue gracias a Lautaro, que me decía una indicación bastante simple pero concreta y súper efectiva, que era lo mismo, me decía, Nacho, buenísimo, hacé lo mismo, pero más rápido, más rápido. Él le quería dar un ritmo a la peli que yo lo recontra veo, en la peli ya armada por el montaje y todo, y en cuanto a mi actuación, tuvo algo de esa indicación que fue clave y fundamental, y con el tiempo lo voy pensando o voy haciendo nuevos trabajos y me voy dando cuenta de lo importante de esa indicación también, porque hay algo o de mí, quizás que soy medio mental y de pensar mucho las cosas y medio enroscado, entonces en el momento de ya hacer la escena, ya teniendo toda la información, ya habiendo pensado y analizado todo, algo de decir, bueno, va, largarlo, ¿no? Con ritmo y que salga y no estar pensando, no estar lidiando con la cabeza en ese momento, fue fundamental para que me salga lo que me salió ahí, que no por decir si estuvo bien o mal, sino que a mí me gustó mucho y me sentí distinto a otras cosas que había hecho, sobre todo, en las cuales quizás había tenido personajes un poco menos, con otra energía, un poco más Claro. calmos, un poco más serenos, quizás, no sé. Bueno, hay algo súper interesante de eso porque la película, es cierto, tiene un ritmo tiene una energía muy activa, muy intensa, que creo que tiene también mucho que ver con la ciudad y con el lugar específico de la ciudad que se transita, digo, una calle florida, una peatonal llena de gente que va y viene y demás. Digo, me parece que hay algo que tiene que ver con eso. Que está increíblemente replicado en el montaje, esto es para Lautaro por ahí más que nada, pero te quería preguntar a vos un poco también cómo trabajaron con el espacio, con la ciudad, con lo porteño, con la mímica de eso que había que encontrar también, teniendo presente que a veces uno se imagina un set como un lugar
vacío, donde todo está calculado, ¿no? ¿Cómo era ese trabajo? Sí, bueno, la verdad que yo creo que igualmente fue mucho menos caótico de lo que podría ser, Mm. por lo que es el escenario ese en particular, pero bueno, sí, estaba este tema de lidiar con la gente que estaba ahí, o sea, estaba vivo todo eso y era completamente real, entonces era, bueno, quizás a veces en las escenas que filmamos ahí en pleno Florida, día de semana, plena tarde, bueno, habían escenas que quizás la gente miraba a cámara o se Ujú. frenaban a preguntar algo o no. También mucha gente pasaba un poco ignorando por no querer salir en cámara y eso no venía bien. Eh, había mucho de eso. Y bueno, y esto que, retomando esto que decías del ritmo, también creo que hay eso, está en el, recontra está en el montaje, ¿no? Y es recontra para el auto y eso, un gran acierto, creo, en muchas cosas que hizo. También esto, no sé, un personaje joven, ¿no? La energía jovial y viva y de querer salir y de querer expandirse, ¿no? Uno como persona y empezar a ampliarse. Y esto de quizás también las llegadas tarde, ¿no? De ir corriendo de un lado para el otro, de estar encargándose de repente un millón de cosas de la adultez, como es cocinarse, como es ir a juntarse con los Claro. amigos, como es ir a trabajar. Todo eso también es un ritmo medio frenético que hasta que uno se organiza, depende cada uno, ¿no? Pero yo en mi caso soy medio Pablo como mi personaje y bueno, hasta que uno se organiza y se dedica bien el tiempo para cada cosa, es medio así. Eh, Así que eso, ese ritmo del microcentro, de la gente yendo y viniendo, gente de traje, gente casual, de todo, ¿no? Es un escenario también que simboliza este ritmo que estamos hablando y me parece eso, aciertos muy lindos de la música. Totalmente. Te hago dos preguntas más, Nacho, y te libero, pero una tiene que ver con algo que me parece súper interesante también, que tiene que ver con esta cuestión del dinero. Vos recién mencionabas la juventud y la velocidad, y me parece que también hay o un apure. Em, Me parece que hay algo que también tiene la película en relación a muchas otras películas del cine argentino, que es esta relación con el dinero y con aspirar a dar un salto grande y cierto vértigo que hay ahí. Digo, me parece que es un personaje con el que se puede empatizar mucho desde esa búsqueda. Y te quería preguntar un poco tu relación con ese personaje, cómo lo fuiste asimilando y asumiendo, siendo que tenés como muchas capas, ¿no? Una historia más romántica, esta historia que es como un poco más de un chantuno, de alguien que está queriendo hacer algo, medio una pequeña estafa, pero que a su vez tiene que generar como esa empatía por entender ese hambre de algo más, ¿no? Me parece que es muy complejo eso. Sí, sí. Bueno, esa relación con el personaje, creo que también hay algo de leer un guión y que ya estén todas esas circunstancias dadas tan importantes para actuar. Hay algo que le da cierta naturalidad al abordarlo porque es simplemente y tan complejo como abordarlo todo eso, ¿no? Abordar una historia de amor, abordar una historia de ambición, Mm. de querer, de deseos de otro personaje, que no es uno, pero que, pero que esto genera empatía. Yo me siento reidentificado, yo justo me pasó algo muy loco, que era que cuando fui a grabar eso me acababa de mudar solo, entonces estaba muy fresco con todo lo que es comer arroz y cocinarse cosas simples y rápido y todo ese mundo. Entonces, eh, bueno, eso, creo que hay algo de eso, de que haya un lindo guión, que te dé muchas circunstancias para tener en la cabeza, para movilizarte, para interpretar y abordarlas, y después estar vivo y disponible, ¿no? Para hacerlo. Y eso, a mí me generó mucha empatía el personaje y me sentía recontra identificado en un montón de cosas. Entonces era lindo y me entusiasmaba también y creo que ese entusiasmo venía bien para esta energía que estamos hablando, que le da a la película todo ese movimiento. Y la última pregunta que te hago tiene que ver con cómo sos un poco como espectador, teniendo presente, digo, ¿sabes? Te lo pregunto específicamente porque estuve leyendo gente que compara un poco esta película como con la misma energía que manejaba Nueve Reinas, por ejemplo. Entonces, te quería preguntar un poco cómo sos como espectador del cine local o del cine internacional. Digo, también pensándote como actor, digo, ¿en qué actores te mirás? ¿Cómo formás eso desde la visión?
Eh, yo me siento contento como espectador porque creo que más allá de haber visto esto del mundo, quizás al principio cuando recién empezaba a laburar en los audiovisuales y eso era como muy loco después ver las películas o las series y decir, mirá, esto claro, lo hacen así, así, darse cuenta un poco de eso. Pero más allá de eso, estoy contento porque me gusta mucho ver cosas, teatro, cine, todo, series. Pero, y eso, y cuando veo las cosas me gusta ver, no me da ansiedad de sentarme 2 horas a ver algo, entonces lo disfruto, veo la historia, me trato de meter, trato de recibir esa información y ver qué pasa, impresionarme. Eh, y bueno, eso, me gusta mucho ir a ver cosas. Ahora justamente en este último tiempo estuve yendo a ver bastantes cosas. No sé, paso a recomendar algo relacionado con la actuación, que es un documental de Hedy Krila, Ah, sí. que si lo buscan en Instagram se llama Hedy Krila, le va a aparecer, que es un documental hermosísimo para cualquiera que esté haciendo actuación, ni hablar, y para cualquiera un poco, pero para cualquiera que esté en el mundo de la actuación o algo parecido, ir a ver eso porque es recontra motivador, es hermoso y es la historia aparte de nuestro teatro argentino siglo pasado, creadora y fundadora de un montón de escuelas, de un montón de maestros que ella formó, como Fernández, Augusto Fernández, Gandolfo, un montón. Eh, Así que es un documental divino. Lo fui a ver ahora hace poquito y creo que ahora a fin de mes tenían una función con música en vivo, está divino. Eso, me gusta mucho ver cosas, me gusta mucho ver entrevistas a gente que actúa o gente que hace cine también. Hay muchos también podcasts y entrevistas en YouTube para ver. Y bueno, como para hablar de una persona que me guste mucho, Julio Chávez, me gusta Ah, muchísimo. claro. Me gusta muchísimo él en sus entrevistas, cómo actúa, me parece impresionante y me encanta su forma de ver las cosas. Qué bueno, buenísimo. Bueno, quiero decir que estuvimos acá con Luciana Murujosa hablando de Heidi Krila, así que esa entrevista está también ahí disponible para quien quiera linkear con lo que menciona ahí Ignacio. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Un último detalle, nada, sumando como a toda esta seguidilla de cosas enormes y lindas que creo que suceden con tu trabajo es, hace poquito en el Festival de Mar del Plata podemos ver un spot realizado por el Inca con un compilado de un montón de películas y entre todas esas películas que hablan de la historia del cine argentino, que es algo enorme, bueno, en el medio aparece como Ignacio en Cambio Cambio, digo, me parece que eso da cuenta de que es una película que todos los que la están mirando de reojo diciendo, ojo con esta película, es muy buena, verdaderamente muy buena, así que nada, les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, sí, fue una emoción hermosa ver la película en ese clip, yo no lo podía creer. De hecho, lo había visto y no me había dado cuenta que estaba ese pedacito. Y después me dijeron y dije, ¿qué? Si yo la vi, a ver, y lo vi de nuevo y dije, claro, mirá. No lo podía creer tampoco. Un clip lleno de películas impresionantes y que esté cambio a cambio, es verdad, es muy, muy lindo y le da, bueno, eso, que la vayan a ver, la vayan a ver. Es Bueno, hermosa. muchas gracias, Ignacio, por tu tiempo, por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que anden bien. Bueno, conversábamos ahí, lo vemos despedirse de Ignacio Quesada, protagonista de Cambio Cambio. Vamos a recordar que la película la pueden ver los viernes a las 20 horas en el Museo Malva y en el Cinearte Caco del FIA desde el 18 de noviembre, es decir, desde mañana, todos los sábados a las 19:30 horas. Es una película, nada, espectacular, verdaderamente a mí me sorprendió muchísimo cuando la vi y espero que la pueda ir a ver mucha gente. Y que la disfruten también. Le mandamos un saludo a José Tripodero que está del otro lado escuchando y nosotros nos vamos a... Exactamente. Y nosotros nos vamos a escuchar una nueva canción elegida por nuestra querida productora Nancy Jaimes y es Signs Weighing Together de Nia Chennai.